tardes, hermanos, buenas tardes. Vamos a tener una lección aquí en un hecho que pasó por todos conocidos, muchas veces leído por nosotros, ¿verdad? Pero vamos a verlo desde un punto de vista distinto. ¿Qué escribía Jesús en la tierra? Sentados en sus lugares vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu bendición es grande y tu misericordia en abundancia, Señor, nos permite estar adorando tu nombre, escudriñando tu palabra y sobre todo, Señor, dándote gracias y honra a tu poder, a tu santidad y a tu gran amor hacia nosotros. Que lo que se diga, Señor, sea única y exclusivamente inspirado por ti y, Señor, que lo que hagamos sea quitada las imperfecciones para que llegues a todo de tu gracia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, tenemos un hecho interesante. Mucho se ha escrito acerca de Jesús, sobre lo que hace, sobre lo que hizo, su nacimiento, su vida, su crucifixión, su resurrección. Y se han hecho estudios y se ha estado buscando cuestiones arqueológicas para ver la vida de este personaje. Y aquí ahorita vamos a ver en este momento un dato curioso. Encontramos a una lectura, después de todo lo que se ha escrito, solamente en este lugar es cuando se registra que Jesús escribía algo. En ningún otro lado de los evangelios vamos a encontrar más que en este hecho, que en ese lugar Jesús escribía algo. ¿Y lo hacía con qué? Con el dedo. Es lo que él hacía. Hay otro evento donde Jesús es Dios, también escribió con el dedo. Todos conocen que era los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 31:18, dice de la siguiente manera: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces vemos que ahí Dios tenía las tablas, escribió con su dedo en esas tablas y se las entregó a Moisés. Sabemos la historia, que bajó Moisés con las tablas, por lo que estaba haciendo el pueblo, las quebró. Posteriormente Jesús en Éxodo 34, 17 y 18 dice que Dios manda a Moisés a que vuelva a escribir esos mismos mandamientos y los escribe. Dice que estuvo 40 días y 40 noches sin beber ni tomar agua. Y al final volvió a escribir las tablas, dice la palabra de Dios, las 10 palabras. Bien, pero de esas 10 palabras sí se hizo una copia. Tenemos en nuestras manos en Éxodo 20 los 10 mandamientos. Pero de lo que escribió Jesús en la tierra no tenemos ninguna copia. No tenemos nada de lo que él escribió ahí. Entonces vamos a tratar de discernir qué es lo que escribió Jesús en la tierra. Pero para entenderlo tenemos que tomar en cuenta los hechos en sí mismos. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Por qué Jesús en ese momento se inclinó, dice la palabra de nuestro Dios en el verso de que acabamos de leer, que se agachó? ¿Cómo encontraron los escribas de los hebreos a Jesús? Sentado, enseñando, dice la palabra de nuestro Dios, y por la mañana volvió al templo a todo el pueblo de él, y sentado él los enseñaba. Así lo encontraron. ¿Dónde? En el patio del templo. Hay que tener bien en cuenta esto para que llegara a una conclusión. Bien, entonces estaba en el patio del templo enseñando y se enseñaba. ¿Qué le dicen los escribas hebreos cuando llegaron? Le dijeron un sobrenombre: maestro. Tenemos en cuenta, estaba enseñando y le dijeron maestro. Bien, otro punto. Ya estamos viendo aquí un aspecto del por qué Jesús no condenó a esta mujer. Porque si nosotros nos vamos a la ley de Moisés, podemos llegar a la conclusión de que esta mujer debería de morir, porque el adulterio que fue escrito con el dedo de Dios se pagaba con la muerte. Pero aquí Jesús no condena a la mujer, aunque dicen ellos. ¿Cómo lo encontraron ellos? En el acto mismo del adulterio.
Vamos a tomar todos en cuenta esos pequeños detalles para llegar a una pequeña conclusión. Yo hice unas preguntas con personas que conozco y con las cuales convivo, y les dije esta pregunta: ¿por qué crees que cuando Jesús les dijo a los fariseos, el que esté libre de pecado arroja la primera piedra, que es la versión 1960, aquí nos dice de una manera distinta, que el que esté vosotros sin pecado arroje contra ella la piedra él primero? Viene siendo lo mismo, pero para que la entendieran dije, ¿por qué no apedrearon a la mujer cuando dijo esto? La respuesta más común, ¿cuál es? Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no apedrearon a la mujer cuando Jesús dijo, el que esté libre de culpa, contra ella arroja primero la piedra? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Exactamente, esa es la respuesta principal, porque todos pecamos. Pero vamos a llegar a una conclusión de que no fue la principal razón por la cual no la apedrearon. Que esa respuesta es cierta, todos somos pecadores, pero no fue la razón principal. Vamos a ver más adelante. Hay otra respuesta que no me la dieron, pero la encontré, que nos dice que Jesús no apedreó a la mujer porque perdonó el adulterio. Y suena convincente, porque si no apedreó a la mujer, pues quiere decir que perdonó el adulterio. Pero no, hermanos. ¿Qué hubiese pasado si Jesús perdona el adulterio? ¿Qué hubiese pasado? Pues hubiese quebrantado la ley, porque el adulterio, según la ley de Moisés, se pagaba con la muerte. Por lo tanto, al momento de que él quebrantase la ley, ¿en qué se convertiría Jesús? En pecador. Simplemente se hubiera convertido en pecador si hubiera quebrantado la ley. No había de otra. Nos dice en la palabra de nuestro Dios que todo aquel, en Santiago 2, 9 y 11, mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Entonces, si yo le hubiese hecho acepción de esa persona, estaba haciendo acepción de personas. ¿Y qué hubiese hecho? Pecado, lo dice Santiago. Cualquiera que hace acepción de personas comete pecado. Y cometer pecado es el transgresor de la ley. Entonces, si Jesús hubiese perdonado el adulterio, como unos sugieren, se hubiese hecho transgresor de la ley y se habría hecho pecador. Entonces, lo que dicen ellos, si Dios perdona el pecado del adulterio, pues entonces sigamos adulterando, que no hay problema, Dios lo perdona. Y ahí se contradice con lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, que el pecado de adulterio se paga ¿con qué? Que no heredarán el reino de los cielos. Entonces había una construcción total. Entonces Jesús no puede perdonar el adulterio, sin embargo no apedreó a esta mujer. Vamos a ver más adelante por qué no nos hizo esto. Bien, primero vámonos a la fecha. ¿Cuándo sucedió este hecho? En el capítulos 7 y 8 de los que acabamos de leer, nos dice dónde y más bien dicho cuándo, el tiempo en cuando sucedió este hecho. En el capítulo 7, versículos 1 y 2 nos dice, pasadas estas cosas, lo que pasó en el capítulo 6, andaba Jesús en Galilea porque no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y ahí dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces, ¿en qué fecha fue? En la fiesta de los tabernáculos. Si nosotros leemos Levítico 23, ahí tenemos una serie de fiestas. Y la fiesta de los tabernáculos es la última fiesta que Dios manda por medio de la escritura en Levítico a celebrar. Esta fiesta de los tabernáculos, que es, como dato, se desciende de una palabra judía que se llama mod, que también se puede traducir como estaciones, o puede traducirse como solemnidades o tiempos designados, o puede traducirse como fiestas. ¿Sí? Entonces la fiesta de los tabernáculos es una solemnidad a Jesús. ¿Y qué se celebraba en esa fiesta de los tabernáculos? Celebraba de que recordaran al pueblo que vivieron en el desierto por 40 años habitando en tiendas de campaña, de pieles, de lona, de lo que sea. Y celebrando y recordando que Dios mismo
había habitado con ellos en el desierto por 40 años. O sea, Dios hizo tabernáculo con su pueblo durante 40 años. Y esa es la fiesta que se celebraba, la fiesta de los tabernáculos. ¿Y cuándo se celebra esta fiesta? Se celebra en otoño. ¿Y para qué se celebra esta fiesta? Para agradecer a Dios por todas las siembras que habían hecho y la recolección de frutos que habían recogido. Bien, entonces ya tenemos cuándo. Incluso como dato hay una profecía en Zacarías 14:16 que dice lo siguiente: todos los que quedaron de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Es exactamente lo mismo. Y leí por ahí que los judíos siguen celebrando esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y que es una fiesta muy grande, y que personajes cristianas y no cristianos de todo el mundo van a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Entonces todavía se celebra esa fiesta, y que es muy grande esa fiesta, pero van de todo el mundo. Aquí Zacarías dice, los que queden las gentes van a venir a Jerusalén año con año, y año con año se hace, como dato. Bien, sigamos con la historia. Entonces tenemos a un grupo de expertos en la ley, los escribas y los fariseos. Son expertos, conocen la ley, hermanos, conocen bien la ley. Pero como dijo en el capítulo 7, versículo 19 de San Juan, dice, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley. Anteriormente, ¿qué les había dicho a los escribas y fariseos? Que conocían la ley, pero que no la cumplían. Y al no cumplir la ley, ¿en qué se convierten automáticamente? En pecadores. En pecadores. Entonces ellos no tenían miedo de pecar. Ya estaban acostumbrados a transgredir la ley de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de eso? Dice la palabra de Dios que era tentar a Jesús. Entonces, las piedras que llevaban, lo más seguro cuando eran para apedrear a la mujer. Si a quien querían matar era ¿a quién? A Jesús. Porque él dice que lo hicieron para tentarlo a él y para poder acusarlo. Ya en el capítulo 7 habían mandado alguaciles o guardias de ellos a apresar a Jesús y no lo hicieron. Y ahorita dicen, bueno, pues en esa fiesta, dice, pues ahora vamos a tentarlo, a matarlo, vamos a que caiga en un error de la ley de Moisés y así nosotros poderlo apedrear a él, poderlo matar, es lo que ellos querían. Bien. Entonces, a simple vista, vemos que Jesús perdona el adulterio, pero no es cierto. Bien, siguiendo aquí en Santiago 2, 9 y 11 nos dice, porque cualquiera que hubiese guardado la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Entonces Jesús no podía quebrantar la ley porque se habría hecho culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Y cualquiera que incumpliese una de esas promesas, una de esas leyes, automáticamente se convertía en pecador. Entonces Jesús no perdona el adulterio. Veamos que sigue adelante. Bien, si Jesús hubiese roto un solo mandamiento, se verá convertido en transgresor. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Entonces no podía él mismo como Dios, ni aumentar, ni disminuir la ley que él mismo había puesto. Bien, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios os ha dado. La ley prohibía quitarle y prohibía añadirle. Entonces no podía el Señor Jesús hacer eso. Además, si lo hubiese hecho, se hubiese contradecido. Si lo hubiese declarado culpable a la mujer, se hubiese contradecido. Dice la palabra de Dios en el Sermón del Monte, Mateo 5, 17 y 19. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Y si hubiese hecho acepción de personas, no hubiese cumplido con la ley. Entonces hubiese contradecido él mismo. Y sigue más, dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde permanecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, él mismo lo dijo, muy pequeños así será, y así enseñare los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces no podía añadirle ni quitar nada a la ley.
pero no condenó a la mujer que, según dicen ellos, la encontraron en el acto mismo del adulterio. Veamos más adelante por qué. Entonces podemos ver que no se podía quebrantar ni un solo mandamiento. No se podía quitarle nada, no se podía añadirle nada y no podía transgredir Jesús haciendo una acepción de personas, en este caso que era la mujer, que representaban en ese momento como adúltera. Bien, ¿qué pasaría si Jesús hubiese cambiado un mandamiento también? Se hubiera convertido en un falso profeta. Así, simple. Se hubiera convertido en un falso profeta. Dice Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o señor de sueños y te diere señal o prodigios. Y es lo que estaba haciendo el Señor Jesús, daba señales y prodigios. Lo hacía, daba señales de Él y hacía prodigios. ¿Sí? Entonces, si Él no cumplía con eso, se convertía en falso profeta. ¿Y qué le hacían a los falsos profetas? Capítulo 13, versículo 5. Y a tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de siervos, de echarte del camino por el que Jehová Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Al momento de que Jesús hubiese hecho acepción de personas, se hubiese convertido en falso profeta. Al momento que Jesús hubiese cambiado la ley de Dios, se hubiese convertido en falso profeta. Y entonces los fariseos tenían razón. Tenían que matarlo, tenían que apedrearlo, tenían que matarlo de alguna o de otra forma por cambiar la ley de Dios, porque ellos conocían muy bien la ley de Dios. Bien, bajo estos argumentos, entonces, ¿por qué Jesús no condenó a la mujer? La respuesta es simple. Jesús no condenó a la mujer porque Él conocía la ley y Él sí aplicaba la ley. ¿Por qué? Levítico 20:10. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, lo repite 2 veces bien textual, el que adulterare con la mujer de otro, el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ¿sí? ¿Qué pasará? Indefectiblemente hará de morir. No había de otra, hará de morir. Pero ahí viene el pero. Y ha de morir el adúltero y la adúltera, ambos, no nomás la adúltera. ¿Cómo encontraron a la mujer según los fariseos y los escribas? En el acto mismo del adulterio. Y si la encontraron en el acto mismo del adulterio, no estaba cometiendo adulterio sola, estaba cometiendo adulterio con un varón que no fuera su marido. Y se estaban presentando a la mujer donde estaba el hombre. Inconsistencia. Entonces ahí estaban faltando a la ley de Dios, porque debían morir los dos, no nada más la mujer. Y nomás estaban presentando a la mujer y la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Como dicen los licenciados, un atenuante. Bien, entonces ahí tenemos una inconsistencia. Otra inconsistencia. No hay la parte del hombre, no existe. No lo presentaron. Bien. Deuteronomio 17:6. Por el dicho de 2 testigos o de 3 testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Bien. Para la pena capital, ¿qué se necesitaba? 2 o 3 testigos. Teníamos una multitud, pero no había ni un solo testigo. Entonces hay otra inconsistencia que lo marca la ley. Primera marca la ley, deben morir ambos, no nomás la mujer. Segundo, inconsistencia, que debe haber 2 o 3 testigos. Había una multitud, pero no había ni un solo testigo. Entonces no estaban aplicando la ley y Jesús sí la estaba aplicando. Entonces ahí tenemos otra inconsistencia. El siguiente versículo no nos habla del adulterio, pues nos lleva a un lugar, a un espacio donde deben de ser las cosas. Éxodo 21:6. Entonces su amo le hará llegar a los jueces y harále llegar a las puertas o al poste. Y su amo le hordará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Cuando cometieron una falta,
un siervo. Bien, esto no nos habla de adulterio, pero nos transporta al lugar donde yo quiero llegar. Entonces su amo lo hará llegar ¿a dónde? A los jueces. Y lo hará llegar a la puerta donde están los jueces. Si yo estoy enfermo, voy a un hospital, no voy a un juzgado. Y si quiero, que han quebrantado una ley en mi contra, voy a un juzgado, no voy a un hospital. Y aquí dice que van a llegar con los jueces. ¿Y cómo le dijeron que era Jesús? Maestro. Jesús no era juez. Y si hay un juicio, debe llegar ante los jueces en la puerta de la ciudad donde están los jueces, no en el patio del templo donde estaba Jesús enseñando. Ahí está otra inconsistencia, no estaba siendo hecho este juicio como debía de haber sido hecho. Entonces, por lo tanto, Jesús no podía condenar a la mujer por un juicio que no se estaba llevando debidamente. No es que haya perdonado el adulterio, sino que Dios juzga justamente. Porque había otra inconsistencia. Ahora, como dije al principio, los escribas y los fariseos no les daba miedo pecar, hermanos, les daba miedo su seguridad. ¿Sí? Noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno mandamiento? La de los falsos testigos, exactamente, la de los falsos testigos, noveno mandamiento. Éxodo 23, 1 y 2. No admitirás falso rumor. No te concentrarás con el impío para ser testigo falso. No que seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo. Estaban inclinando a los muchos porque eran muchos para hacer agravio en contra de uno. Y la ley marcaba de que no podían hacer eso, que no lo podían hacer. Y sin embargo lo estaban haciendo. Y como le dije, no tenían miedo de pecar, hermanos, tenían miedo de seguridad. ¿Qué dice Deuteronomio 19, de 16 al 19 con respecto a estos testigos falsos? Dice de la siguiente manera, Deuteronomio 19, 16 al 19. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él rebelión, entonces los dos hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y delante de los jueces, no menciona a los maestros. Bien, de aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si parecer ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano, ¿qué le iba a pasar? Haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y así quitarás el mal del medio de ti. Órale. Todos los que estaban acusando a la mujer falsamente, y ellos lo sabían porque eran maestros de la ley de Dios, sabían que estaban haciendo las cosas mal y que en un momento se estaba poniendo una multitud como testigos falsos, y entonces podían apedrearlos a ellos en lugar a la mujer por ser testigos falsos. Y van a hacer lo que ellos querían hacer con ella. ¿Qué querían hacer con ella? Apedrearla. ¿Qué tenían que hacer con ellos? Apedrearlos. Entonces, cuando Jesús le dice el que esté libre de culpa, el que esté haciendo bien las cosas, si piensan que están cumpliendo la ley ustedes, anteriormente les había dicho, ustedes no cumplen la ley, ya se los había hecho, y aquí se los está demostrando que ellos no cumplen la ley. Arroje la primera piedra en contra de ella. ¿Y qué dice más adelante? ¿Cómo se fueron? Redargüidos en su conciencia. Así se retiraron. ¿Y cómo se retiraron? De una forma muy curiosa, del más grande hasta el más mancebo, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué se fue en esa forma? ¿Y por qué redargüidos? Redarguir, es hacer que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Los argumentos que ellos estaban presentando en contra de la persona estaban volviéndose en contra de ellos. Ellos podían ser los apedreados. Jesús no quebrantó la ley al perdonar el adulterio, si es que la agarraron adulterando. Aclaremos, porque a lo mejor nomás era una simulación para acusar a Jesús, sino que no juzgó como ellos estaban juzgando. Demostró que lo que estaban haciendo estaba mal, y los argumentos que ellos presentaban en contra de la mujer estaban volviendo en contra de ellos. Entonces dice que se fueron desde el más grande, porque el mayor es el que conocía mejor la ley de Moisés.
sabía mejor la ley que estaban quebrantando ellos mismos. Y los menores pues apenas lo iban sabiendo, pero pues ya conocían algo. Por eso se fueron redargüidos, por eso se fueron de ahí y por eso dejaron a la mujer. No tanto porque tuvieran miedo de cometer pecado, porque estuvieran llenos de pecados. Ya lo estaban, ya Jesús se los había dicho anteriormente. 2, 3 días antes se los había dicho. Ustedes tienen la ley de Moisés, mas no la cumplen. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el que peca es que no cumpla la ley de Dios. Entonces ya eran pecadores. Entonces no fue tanto por el pecado, sino porque estaban viendo que su inseguridad estaba corriendo peligro. Por eso se fueron, hermanos. Por eso se fueron. Bien, ese es el primer punto. El primer punto de qué es lo que estaba escribiendo Jesús en la tierra. Entonces ya tenemos a unos acusadores que se habían alejado totalmente de la ley de Dios. Y alejarse de la ley de Dios se habían alejado en sí de Dios. Ya no respetaban las decisiones de Dios, ya no respetaban la ley de Dios, se habían alejado de Él. Bien, la definición de pecado está claro en la Biblia. Primera de Juan 3:4 nos dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley. Y es lo que estaban haciendo ellos. Traspasando la ley, por lo tanto estaban haciendo pecado, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué es lo que le dice a la mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Ya no hay nadie, ya no hay nadie. ¿Y qué le responde Jesús? Yo tampoco te acuso. Y aquí viendo donde Jesús no perdona el pecado, no lo perdona. ¿Qué le dice a la mujer? Levántate, vete, ¿y qué? Y no peques más. En otras palabras, no transgredas más la ley de Dios, no quebrantes más la ley de Dios, ya no lo peques, porque cualquier que hace pecado traspasa también la ley de Dios. Es lo que le está diciendo. Te doy otra oportunidad. Tienes otra oportunidad de portarte bien y de no pecar. Si lo hizo o no lo hizo, no lo juzgó Jesús magistralmente. Sabía que estaban haciendo mal y ellos se fueron. Bien, segundo punto, para entender bien qué es lo que escribía Jesús en la tierra. Regresemos al momento de cuando sucede esto. ¿Cuándo fue? Dijimos al principio, en la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, que es la última fiesta de los judíos. Bien, anteriormente, como ya leí el verso 19, les dice que ellos no quieren ni procuran cumplir la ley. Bien, a esos mismos que estaba acusando que no cumplían la ley, se fueron avergonzados, se fueron redargüidos en su conciencia. La costumbre era que el último día de la fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, es una de las fiestas muy importantes, hoy se celebra, leí que hoy se celebra, muy importante. Iban a un manantial, el manantial de Siloé, y llevaban unos cántaros en aquellos tiempos, otra vez lo que se hace en esta época. En el Siloé llevaban unos cántaros y les llenaban de agua. Y en aquellos tiempos, de esa agua que le llamaban agua viva. Agua viva es aquella que no está estancada, agua viva es aquella que corre en un manantial. Por eso iban a un manantial. Llenaban los cántaros y los derramaban en el altar, pidiendo por la siguiente temporada de siembra y cosecha, porque se hacía en otoño, allá cuando habían cosechado sus frutos. Y pidiendo que hubiese agua, que hubiese lluvia. Ahorita a lo mejor el agua no es muy faltante en aquellos lugares, pero en aquellos tiempos no había sistemas de riego. Entonces tenía que ser forzosamente con el agua que Dios provee del cielo. Y eso es lo que hacían. Y aquí nos dice que es en esa fiesta cuando se hace. En aquellos tiempos, y hoy todavía se conocía como es una ceremonia, como decir ahorita, de esa agua, como libación. Y hoy se les conoce como sorteo del agua. Ahí se le conoce. Instruyó al pueblo de que el séptimo día de la fiesta, era llamado el gran día, o el día grande, el séptimo día. Entre el primero y el octavo día, porque la fiesta dura 8 días, el primer día y el octavo día era de descanso para el pueblo, totalmente de descanso, no hacía nada. Pero el séptimo día se hacía esta ceremonia del sorteo del agua, de las libaciones, y consistía en eso. Hoy consiste en que el sacerdote tiene 2 jarras o 2 cántaros de oro. En uno lleva vino
y en el otro va un estanque que está corriendo, saca agua, y van con trompetas y cantando salmos atrás del sacerdote. Es toda una fiesta, toda una celebración muy, muy grande, dice las crónicas que leí. Y entrando a la puerta del templo y cantando el pueblo, y van ahí tocando trompetas, cantando salmos y haciendo fiesta. Y el sacerdote llega y entra al templo. Y al llegar al altar hay 2 recipientes de plata. En uno vacía el vino, como agradecimiento a Dios por el año de las cosechas, y en el otro vacía el agua que fue a traer al estanque. Ese es el sorteo del agua, una gran fiesta hecha por el sacerdote. Bien, ¿y dónde se hace? Como dije, en el templo. Hasta hoy se hace en el templo. Y en aquellos tiempos donde se hacía, igualmente en el templo. Y ahí está lo interesante. Mientras los sacerdotes hacían este rito, esta celebración, mientras los otros estaban vaciando el agua, rociando el agua en el altar, en el templo, ¿qué es lo que hace Jesús? Versículos 37, 38 de Juan 7. ¿Qué es lo que nos dice? Mas en el póster día grande de la fiesta, ya expliqué cuál es el póster grande de la fiesta, es el día 7, ya para terminar las fiestas, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. El último día de esta fiesta era el cumplimiento de la celebración y el agradecimiento a Dios. Es cuando pedían agua. ¿Y qué dice Dios? Yo soy el agua viva. El que cree en mí, ríos de agua viva correrán por su vientre, de sus entrañas, de dentro de ustedes. Se los había dicho en el día grande, en el día 7 de la celebración, en la fiesta de los tabernáculos. Y poco después, días después, 2 días después, le traen a la mujer para ser tentado. Y les demuestra que ellos se alejaron de Dios. Bien, ahí. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es el agua viva? Dice San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio, dice el versículo 1, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya tenemos al verbo. El verbo es movimiento. Es movimiento. ¿Y qué es el agua en la Biblia? Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Versículo 11. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperado en todo lo que para que le envíe. Así es, igual a la lluvia que sale del cielo. ¿De dónde salió la palabra de Dios? Del cielo. La palabra de Dios es vida. ¿Y qué es el verbo? Es movimiento. ¿Y quién es el verbo? Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Bajó del cielo e hizo tabernáculo con nosotros, hermanos. Vivió entre nosotros. Y Él es la agua que cae del cielo, es la palabra, el movimiento de Dios, para que nosotros produzcamos fruto. Es el agua que Él clamaba en el templo: yo soy el agua, el que tenga sed de mí, venga y beba. Y el que haga eso, dice, ríos de agua viva correrán por su vientre. Ellos daban a Dios gracias con agua viva que corría. Y el agua viva en las Escrituras es la palabra de Dios que desciende del cielo y no va a volver a Dios vacía. Y Jesús no volvió a Dios, el verbo de Dios no regresó a Dios vacío. Eso es lo que los fariseos no entendían. Es lo que los fariseos no entraba en su pensamiento, que Él era el agua viva. Leímos hasta el versículo 12 porque utilizó 2 referencias Jesús, el agua y el versículo 12, que la luz, dice, habló de Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Pero en este caso nos estamos enfocando exclusivamente al agua, para que no dijeran les faltó, es decir, el hermano la luz. Bien, entonces, evangelio, como todos sabemos, ¿son qué? Buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas?
el agua que desciende del cielo para saciar nuestra sed. Esas son las buenas nuevas. Esas eran las buenas nuevas, ese era el agua de vida que Jesús ofrecía a los escribas, a los fariseos y a quien lo escuchara. Pero ellos no lo entendían, por eso vinieron y lo tentaron, y les demuestra que no cumplían la ley. No solo les dijo, se los demostró. Y aquí les demuestra que tampoco quieren el agua viva, sino que la desechan. ¿Qué nos dice más adelante? La profecía del agua viva. Ezequiel 36, 25 y 27 nos dice: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de esta vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Ahí está la profecía del nuevo pacto. Jesús escribió en la arena con el dedo. Dios mismo escribió en una piedra con el dedo. Ahora el Espíritu va a escribir ya no en piedra, sino en nuestros corazones, en corazones hechos de carne, corazones que lo amen, corazones que lo obedezcan. Ahí es donde Jesús, donde el Espíritu Santo va a ser tabernáculo, va a habitar entre nosotros. Y eso es lo que los escribas y fariseos no entendían, por eso se alejaron. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar cisternas rotas que no detienen las aguas. Esas son las dos cosas que había hecho su pueblo. Y es las dos cosas que habían hecho los fariseos. Lo dejaron a él, fuente de agua viva, y cavaron cisternas. Estaban llenos de decretos de hombre, no de decretos de Dios. Estaban llenos de sus tradiciones, no estaban llenos de la palabra de Dios. Dos cosas hicieron su pueblo: lo dejaron a él, fuente de agua viva, y cavaron cisternas que no contienen esa agua viva. Ahí están las dos cosas. Ahora sí ya podemos entender qué escribía Jesús en la arena, porque me eché un rollote y digo, bueno, ¿qué escribió Jesús en la arena? Bien, sabiendo estas dos cosas podemos leer Jeremías 17:13. Atención a lo que dice Jeremías 17:13, para saber qué es lo que Jesús escribía en la arena. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejas serán avergonzados. Ya lo habían sido avergonzados los escribas y los fariseos. Y los que de mí se apartan, dice Jehová, serán escritos en el polvo. Serán escritos, sus nombres serán escritos en el polvo. En el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas, que es Jehová. Por eso Jesús, cuando estaba enseñando en el patio del templo, y cuando llegaron los fariseos acusándole, que él ya sabía que venían a acusarlo, se requirió al suelo y empezó a escribir en la arena los nombres de los que lo habían dejado y que tenían cisternas de aguas rotas. Y aquí está el mensaje de hoy, hermanos. ¿Dónde queremos que esté escrito nuestro nombre? ¿En el libro de la vida o con el dedo de Jesús en el polvo? Donde pasa el hombre, lo oye, viene el viento y desaparece. Por eso no hay copia de lo que escribió Jesús en la tierra, porque estaba escribiendo el nombre de aquellos que lo habían dejado, de aquellos que habían cavado cisternas, de aquellos que lo habían abandonado, y les había demostrado que lo habían dejado, les había demostrado que lo había abandonado. Pensemos dónde queremos nuestro nombre: en el libro de la vida o en el polvo de la tierra. Que Dios nos bendiga.